Masejet Sanedrín, Daflametale, Damudalef 34a, 11 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Dinene Fashot Melamed Vejule. Al principio del Perek, al principio del capítulo de la Mishnah, mencionamos que una de las diferencias que hay entre casos monetarios y casos de pena capital es que en casos monetarios, si el juez, antes del dictamen, todo este caso estamos hablando antes de la sentencia, antes del dictamen, si el juez al principio estaba argumentando ya sea a favor o en contra el demandado, y después, cuando digo después no me refiero después del dictamen, sino después de unos momentos, pero sigue siendo antes del dictamen, antes del veredicto, quiere cambiar de argumento, quiere cambiar su posición, en casos monetarios se puede. Ya sea que quiere cambiar a favor o ya sea que quiere cambiar en contra del demandado. Sin embargo, en casos de pena capital, si el Dayan, si el juez, al principio argumentaba que el demandado, por decir Reubén, debe recibir pena de muerte, y después, ¿qué significa después? Antes del dictamen, pero después de unos momentos, cambia de posición y dice que no debe recibir pena de muerte, lo exenta de muerte, ahí sí puede cambiar de posición. Pero si al principio argumentaba que es inocente, que no debe tener pena capital el demandado, no debe tener pena de muerte Reubén, ahí decimos que ¿qué? Ahí decimos que después ya no puede cambiar su argumento, no puede cambiar su posición. Así mencionamos en la Mishnah. Bien, la Gemara ilimita esta alajá. Amar Rab lo shano el peshat masao matan. El peshat gemardin melamed zehut, hozer u melamed jova. Dice Rab lo siguiente. Otra vez, que acabamos de ver en casos de pena capital. Casos de pena capital, si el Dayan al principio argumentaba a favor del demandado, a favor de Reubén, que no tiene que tener pena de muerte, y después quiere cambiar su posición a que sí, no puede. Pero si al principio argumentaba que no tiene que tener pena capital, si al principio argumentaba, que sí tiene que tener, que argumentaba que no es inocente y después quiere cambiar a que sí es inocente, que no tiene pena de muerte, ahí sí puede cambiar su posición. ¿Esto es en qué? En casos de pena capital. Viene Rabbi y dice un segundo. Todo lo que nos dijeron Jajamim aquí en la Mishnah es únicamente en el momento de la deliberación. En el momento de la deliberación decimos que si al principio el Dayan argumentó a favor del demandado, no se puede retractar, no puede cambiar su posición. Pero si ya no estamos en el momento de la deliberación, si no estamos en qué, en el momento del veredicto, ya se va el veredicto, o sea, un segundo antes, el momento del veredicto me refiero, no cuando Dios se dio, sino cuando se va a dar en un segundo, ¿sí? Si estamos en el momento del veredicto, o sea que se va a dar el veredicto, la sentencia en un segundo, ahí también el juez que al principio argumentó a favor del demandado y lo hizo inocente, va a poder retractarse y decir que ¿qué? Que tiene pena de muerte. ¿Y por qué? Explico. En el momento de la liberación, si al principio lo hizo inocente, no puede cambiar porque decimos que tiene esa obligación de estar constantemente buscando algo a favor del demandado. Entonces no cambies. Pero cuando ya está en el momento de la sentencia, que ahí ya quiere retractarse, y si quiere retractarse es porque no consiguió cómo mantener esa posición de que sea inocente, ¿cómo tú le vas a decir que se quede con esa posición? Por eso en ese caso definitivamente sí puede retractarse, inclusive en contra el demandado. Así nos dice Rab. La Gemara pregunta en contra de esto. De la Mishnah más adelante. Meiti vele majorat mashkimi ubayum amezake omer ani mezake umezake ani memkomi. מחייב אומר אני מחייב ומחייב אני מקומי המלמד חובה מלמד זכות ולמלמד זכות אינו יכול לחזור ולמד חובה ולמחרת כבר דין הוא ולהתעמך למחרת משא ומתן מליקה כי קטן היא בשעת משא ומתן. La Gemara hace la primera pregunta en contra de Rab. De la Mishnah más adelante. La Mishnah más adelante dice que en casos de pena capital se empieza el juicio un día, ¿sí? Y al día siguiente vuelven los jueces otra vez al Betín y
el juez que tenía posición de ir a favor del demandado, o sea, de decir de que es inocente, pues otra vez vuelve y dice eso, que él va a favor del demandado al día siguiente. Y el que iba en contra, el que daba pena de muerte, vuelve y dice que al día siguiente de que tiene pena de muerte. Sigue diciendo la Mishnah. Recuérdense que en casos de pena capital no se da el dictamen de inmediato ese mismo día, sino hay que esperar una noche. Bueno, sigue diciendo la Mishnah, que eso es lo que tiene que ver con nosotros. Un juez que el primer día estaba yendo en contra del demandado y estaba diciendo que se merece que pena de muerte, puede sin problema el día siguiente retractarse, si le parece ahorita, puede retractarse e ir a favor. Pero, escuchen el pero, el juez que el primer día iba a favor del demandado, no se va a poder retractar al día siguiente. El segundo día no se puede retractar e ir en contra de él. Ahorita, ¿qué es el segundo día aparentemente? El segundo día es Gmardín. ¿El segundo día qué es? El momento del veredicto. O sea, la Gemara entiende que se va directo al veredicto. Y aún así está escrito que ¿qué? Está escrito que no se puede retractar, que en un caso que el primer día fue a favor del demandado, no puede retractarse el segundo día. Esto va en contra de Rav, que Rav dice que el momento del veredicto, también si al principio iba a favor del demandado, puede retractarse e ir en su contra. Responde la Gemara, no. ¿Qué tú crees? ¿Que al día siguiente, aquí en la Mishnah más adelante, solo hay veredicto? No, al día siguiente se reúnen los jueces, vuelven a hacer una deliberación para asegurar que todos se mantienen y después se da el veredicto. Entonces cuando la Mishnah aquí nos dice que cuando el día anterior estaba un juez a favor del demandado y el día siguiente quiere ir en contra, no se puede retratar, está hablando en el momento de la deliberación, pero cuando ya se acercan el momento del veredicto, el segundo día, ahí ya, o sea, todo lo que estamos diciendo que no se puede tratar es el segundo día, el momento de la deliberación, porque en la deliberación todavía no se puede tratar porque tiene que seguir buscando la opción de mantener su posición a favor del demandado. Cuando nosotros decimos que no se puede, cuando Rav dijo que no se puede, es el momento del veredicto, que ahí ya no hay lo que hacer. Entonces no hay pregunta. Otra pregunta en contra de Rav, Tashema. Danin, elu keneged elu, achire echad mina mechayvim dibra mezakim, vimita litrina miipja, tanazhut kameader, ajobala kameader. Próxima pregunta es de la continuación de esa misma Mishnah más adelante, en Daf Mem, página 40. Dice la Mishnah lo siguiente. Los jueces, ¿sí? Un segundo. Sí. La Mishnah dice así, los jueces, analizamos cada uno qué opina sobre el caso y vemos si hay mayoría a favor del demandado para hacerlo inocente y no darle pena de muerte. Si hay uno más, o sea, ahí está hablando cuando hay Sanedrí Gedolá. Si hay 36 en contra de 35, ya, 36 a favor del demandado de que no hay que darle pena de muerte, es suficiente. Dice la Gemara, pero un segundo. Si lo que Rav dijo es verdad, que en el momento del Gmardín, en el momento del veredicto, un juez que previamente estaba a favor del demandado puede retractarse, ir en contra y darle la pena de muerte y opinar que se merezca pena de muerte. ¿Por qué la Mishnah no nos dice también un caso al revés? Que tenemos que verificar que no haya mayoría a favor de pena de muerte. ¿Por qué? Porque si tú me dices que se puede retractar, o sea, teníamos 35, ¿sí? Teníamos 35, un segundo. Sí. Si tenemos, un segundo. Sí, al revés. En la Mishnah, otra vez, repito, en la Mishnah dice que cuando teníamos 36, repito el primer caso que dice, después la deducción y después la pregunta. En la Mishnah dice lo siguiente, vemos los Dayanim, contamos los Dayanim. ¿Cuántos hay en un Sanedrí Gedolá?
71, contamos. Si hay 36 que condenan y 35 que absuelven, ¿sí? Al demandado, a Rubén, y lo exentan de muerte, esos 35. Entonces, si uno de los 36 cambia su opinión, entonces ahorita se vuelve que 36 que absuelven y 35 que condenan. Entonces tenemos mayoría que absuelven, y siempre cuando tenemos mayoría, inclusive de uno más, que absuelven, vamos según esa mayoría. Así nos dice la Mishnah. Pero dice la Gemara, un segundo, si lo que Rav dijo es correcto, deberíamos decir también la segunda opción, que también cuando hay 36 que condenan y 35 absuelven, tenemos que ver que uno de los 35 no cambie, uno de los 35 que están absolviendo, que absuelven, ¿sí? No cambien a condenar. Y si cambia a condenar, ¿cuánto va a tener que condenar? 37. Y para condenar tiene que tener una mayoría de 2 más, y los tienen los 2 más aquí. O sea, según Rav, que se puede cambiar la posición, se puede cambiar la opinión. ¿Por qué no sospechas aquí? ¿Por qué no estás pendiente aquí de que un juez de que antes estaba a favor, que ahorita se cambia a condenar? ¿Cuándo ahorita se cambia? En el momento del veredicto, según Rav. Pero la Mishnah no nos dice eso. Dice la Gemara, no. En verdad sí se podría decir, y la razón que la Mishnah no nos dijo este caso es porque la Mishnah nos quiere hablar sobre el Zehut y no sobre la Jobá. La Mishnah nos quiere hablar sobre casos a favor del demandado, exentarlo de muerte y no condenar al demandado. Seguimos. Tashema, de Amar Rabbi Yossi Rabbi Haina, Jami Talmidim Shezika Umet, Roim Oto Kilu Chai, Vomedim como Veamai, Neimei Lo Aveka Yamad Arbe, Ashtamia Lo Adarbe. Vea Shalhu Mitam, le diré Rabbi Yossi Rabbi Haina, Mutza Michla Rabbenu, En Mutza Itmar. La Gemara hace otra pregunta en contra de Rav. Está escrito que Rabbi Yossi Rabbi Hanina, que se refiere a un Taná, dice lo siguiente: ¿qué pasa si uno de los Talmidim, en el momento de la deliberación, fue a favor del demandado, a favor de Reubén, pero antes del veredicto murió? Pero él estaba, su posición era ¿qué? A favor. Y antes del veredicto murió. En el momento de la liberación estaba a favor y murió antes del veredicto. Y después quieren analizar cuántos están a favor, cuántos están en contra. La pregunta es si lo toman a él en consideración o no, que él ya murió. Ese juez. Dice Rabbi Yossi Bar Hanina, lo vemos como si fuese que está vivo y lo contamos como los jueces, como uno de los jueces que está a favor. Dice la Gemara, ¿pero por qué? Según Rab, que también un juez que estaba a favor en el momento del veredicto se puede retractar, puede ser que él también que se retracte. Responde la Gemara, tienes razón, puede ser que se retracte, pero al final murió y no se retractó. Entonces, ¿por qué vamos a sospechar que se va a retractar? Por eso es que lo tomamos en cuenta y en consideración como si fuese uno de los que está a favor. Muy bien. Así responde la Gemara. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando. No me cuadra esto en la opinión de Rabbi Yossi Bar Hanina. ¿Por qué? Porque de Eretz Israel enviaron que efectivamente Rabbi Yossi Bar Hanina no cuadra con la opinión de Rab. Claramente dijeron. Dice la Gemara, no, corrige lo que enviaron. No que no cuadra. O sea, de Israel enviaron a Babel de que Rabbi Yossi Bar Hanina está salido de la opinión de Rab. O sea, no cuadra, no cuaja, está separado de la opinión de Rab, o sea, no cuadra con la opinión de Rab. Entonces, ¿cómo tú me dices que cuadra con la opinión de Rab? Responde la Gemara, no, corrige y escribe que en la opinión de Rabbi Yossi Bar Hanina no está salido, no está fuera de la opinión de Rab, no que está salido, sino no está salido, o sea, sí cuadra con ellos. ¿Y por qué cuadra? Porque a pesar de que podría cambiar en el momento del veredicto, aquí que murió antes, no tenemos por qué decir de que iba a cambiar, como dijimos antes. Seguimos, Tashema. שני סופרי דיינים עומדים לפניהם, אחד מן הימין ואחד מן השמאל, וכותבים דברי המזכים ודברי המחייבים, בישלמה דברי המחייבים למחר חזותם הקרינה, ובאו למעבד הלן הדין. אלא דברי המזכים היית אמר, משום די חזותם הקרינה לחובה, לא משגיחינם באו, לא. כדי שלא אמרו שניים, טעם אחד משני מקראות, כדי בא ימיני רב אסי ורבי יוחנן, אמרו שניים טעם אחד משני מקראות, מהו? אמר להם, אין מונים להם, אלא אחד. La Gemara tiene otra pregunta en contra de Rab. Otra vez, ¿qué dice Rab? Que todo lo que está escrito en nuestra Mishnah, de que un Dayan que al principio decía a favor del demandado, no puede cambiar su opinión. Todo esto, dice Rab, es únicamente
en el momento de la liberación. Pero en el momento del veredicto, ahí sí puede cambiar. En el momento de la liberación no puede cambiar porque lo obligamos a estar buscando todavía a favor de lo que dijo al principio, de exentar a Reubén. Pero una vez ya no hay de otra y si llega el veredicto, si él quiere cambiar, puede cambiar. ¿Sí? Bien, la Gemara pregunta ahorita en contra Rav de la Mishnah más adelante en página 36. Está escrito que hay dos escribanos que tenían los jueces. Uno estaba del lado derecho, otro estaba del lado izquierdo. Y ambos escribían ¿qué? Lo que decía cada lado, ¿sí? Cada litigante, y la razón por la cual, la razón de cada argumento, cada argumento. Dice la Gemara, yo entiendo, ahorita, ¿por qué esos escribanos tienen que escribir todo? Yo entiendo que tienen que escribir los argumentos de los que están yendo en contra del demandado. ¿Por qué? Porque puede ser que los jueces, o sea, es importante que estos escribanos escriban los argumentos en contra del demandado. ¿Por qué? Porque es importante que los jueces siempre tengan presente la razón por la cual condenaron o fueron en contra del demandado. Que sepan que son por esa razón. ¿Y por qué es importante? Por si acaso eventualmente se retractan de esas razones. Pueden venir y decir que, pueden decir, un segundo. Perdón, explico un poco más. Hay un concepto que se llama, como dijimos antes, alanat din. ¿Qué es alanat din? Cuando uno está en casos de pena capital, no puede dictaminar el mismo día que viene el juzgado, sino tiene que pasar la noche y al día siguiente nuevamente deliberar y dictaminar ahí ya final. Entonces dice la Mishnah que se necesitan dos escribanos para escribir argumentos de ambos lados. ¿Por qué condenar a Reubén en pena capital o por qué absolver? ¿Sí? ¿Por qué exentarlo? Dice la Gemara, yo entiendo por qué hay que escribir los argumentos, por qué condenarlo. En caso que ellos piensen que condenarlo, entiendo por qué. ¿Por qué? Porque tienen que estar escritos las razones para que el día siguiente, cuando vengan a dar el dictamen, después de Alanatín, después de la noche, ¿sí? Verifiquen la razón por la cual querían condenar y si ahorita no les parece esa razón, sino encuentran otra razón por la cual condenar, pero la primera no es válida, tienen que esperar que otra noche más, porque cambiaron de razón. Entonces entiendo por qué hay que escribir la razón, para que esté presente cuál es la razón y a veces a eso decir si es la misma razón que el día anterior y pueden dictaminar de una vez o es una nueva y tienen que esperar una noche más. Pero, ¿para qué es necesario escribir? ¿Sí? ¿Para qué es necesario escribir los argumentos a favor? La halajá es que cuando uno argumenta a favor puede dictaminar de una vez a favor. No es necesario esperar una noche más. Todo lo que hay que esperar una noche es cuando es en contra, no a favor. O sea, aparentemente, ¿cuál es la razón? Aparentemente, dice la Guimara, la razón de que escribirlo es porque si después se quieren retractar y al día siguiente, ¿sí? Quieren decir los jueces de que no, dijeron al principio a favor, el día primero, y ahorita quieren retractarse y decir que en contra, ¿sí? No sirve. No sirve. Por eso hay que escribirlo, para que no se puedan retractar en absoluto. ¿Por qué hay que escribir los argumentos a favor? Para que si el Betín pensó el primer día, o uno de los jueces pensó a favor, que no se puede retractar al día siguiente. Dice la hermana, estoy en contra de Rab, porque según Rab, al día siguiente, en el momento del veredicto, sí se debería poder retractar. Dice la hermana, no. En realidad, esta no es la razón por la cual hay que escribir los argumentos de los jueces que hay a favor de Reubén. La razón es la siguiente. ¿Qué pasa si hay dos jueces que dicen la misma posición, pero por dos diferentes fuentes, dos diferentes pesukim? O sea, dicen a fulanito hay que condenarlo, o a fulanito hay que absolverlo, hay que ir a favor de él. Dos dayanín dicen así, pero cada uno se basa como fuente para su argumento, cada dayán se basa como fuente para su argumento, ¿en qué? En otro pasuk. ¿Sirve o no sirve? No sirve, porque no hay, como vamos a ver más adelante, no hay una halajá que esté escrita en dos fuentes en la Torah. Por eso es importante que quede escrito cada argumento de cada dayán, porque para que nos demos cuenta que si hay dos dayanim que argumentan a favor,
¿sí? A favor del posible condenado de Reubén, del demandado, ¿sí? Si es la misma razón, pero por diferentes fuentes de la Torá, no se recibe. Por eso es necesario escribir que cada uno dijo. Como le preguntó Rabbi Asía Rabbi Yohanan, ¿qué pasa si dos personas dicen una alajá, pero se basan en dos diferentes pesukim? Le dicen, no se cuenta eso, sino como ¿qué? ¿Como un juez o como dos jueces? Como un solo juez. ¿Y por qué? Porque no puede ser que dos pesukim de la Torah, como dijimos, vengan a decir una misma alajá, entonces seguro uno se está equivocando. Entonces nada más consideramos estos dos jueces como uno, y por eso es importante escribir todos los argumentos de cada uno de los Dayanim, que son argumentos lógicos con bases en la Torah, y ahí vamos a ver si hay los mismos argumentos, la misma alajá, de dos Dayanim que es la misma alajá, con diferentes versículos de diferentes fuentes. Ya que mencionamos esto, la Mareta nos trae la fuente para Rabbi Yohanan. ¿Qué dice Rabbi Yohanan? Que no pueden haber dos pesukim que enseñen la misma alajá. Porque la Torah nos repite, Minane Mile, Amar Abaye de Amar Kra Echad Diber Elohim, Shtaim Zu Shamati, Kioz Elohim, Mikra Echad Yotze Lekama Tamim, Ventam Echad Yotze Mikraot. De Rabbi Ishmael Tana, Ujepatish Yifotzet Sala. Ma Patish Ze Mitchalek Lekama Nitzosot, Mikra Echad Yotze Lekama Tamim. ¿De dónde aprendemos esto? Dice Abaye del Pasuk en Teilim 62:12. Echad Diber Elohim, Shtaim Zu Shamati. Una dice Dios, una alajá. Una alajá. Un pasuk, una alajá. Y de esa pueden salir varias alajot. Pero no existe de que haya una alajá con diferentes pesukim. Otra vez, Ajat y Per Elohim, una cosa dice Dios, y esa cosa que dice Dios pueden salir varias interpretaciones. Pero no existe de que se diga una cosa y la fuente sean dos palabras de Dios, dos versículos de Dios. Otra fuente que hay la dice Rabbi Ishmael, está escrito en el pasuk en Irmía 23:29, Jepatish Yifotzet Sala, ¿sí? Como un martillo. El martillo, cuando martilla, hace una martillada en la piedra y la piedra se convierte en muchas chispas, muchos pedacitos. Igualmente, un pasuk se puede convertir en muchas chispas, en muchas alajot. Pero una alajá no puede depender de dos pesukim. Ok. Ahorita hablamos de una alajá de dos pesukim, pero la pregunta es, ¿cuál es el ejemplo para esto? Dame un ejemplo para un caso que hay discusión entre Tanaim, entre Moraim, discusión entre dos personajes que dicen la misma alajá y que discuten en la fuente. Ahorita cuando decimos que es la misma alajá, tiene que ser la misma alajá exacta, que no hay ninguna diferencia en absoluto. ¿Sí? Solo la diferencia es que cada uno trae una fuente diferente. Y sobre esto nos dijo Rabbi Yossi que no lo consideramos como dos, sino lo consideramos como una opinión. Porque seguro no está equivocado, porque no existe que haya una alajá a base de dos pesukim, como acabamos de traer dos fuentes para esto. Se la Gemara trata de buscar un ejemplo para esto. Ejidam itam echad mishne mikraot. אמר רזבית כדתנן, מזבח מקדש את הראוי לו. רבי יהושע אומר, כל הראוי לאישים, אם עלה לא ירד, שנאמר העולה על מוקדה. מה עולה שהיא ראויה לאישים, אם עלתה לא תרד, אף כל שהוא ראוי לאישים, אם עלה לא ירד. רבן גמליאל אומר, כל הראוי למזבח, אם עלה לא ירד, שנאמר, היא העולה על מוקדה המזבח. מה עולה שהיא ראויה לגבי מזבח, אם עלתה לא תרד, אף כל שהוא ראוי למזבח, אם עלה לא ירד. ותרוויו מאיקה מרבו פסולים, מר מייתי לה ממוקדה, ומר מייתי לה ממזבח. ואתם מפליק פליגי דקתני סייפה, אין בדבר רבי יהושע, אל הדם והנסחים, שרבן גמליאל אומר, לא ירדו, ורבי יהושע אומר, ירדו. Ok, la Gemara intenta decir el primer ejemplo, lo dice Rav Zevid. Está escrito en la Mishnah Masejet Zevachim, página 83. Mizbeach mekadesh et haraui lo. ¿Sí? Un mizbeach, ¿sí? Todo lo que es apto en subir al mizbeach, o sea, lo que normalmente sube al mizbeach, y le pasó a ese algo, a esa cosa que era apta, le pasó un psul, que es un psul, quedó descalificado por X razón, y aún así lo subiste al mizbeach, la halajá es que el mizbeach lo santifica y procedes con el procedimiento del mizbeach normal. No podías haberlo subido, ¿sí? Pero si ya era algo que es apto para el mizbeach, pero antes de subir al mizbeach se descalificó, entonces no puedes subir al mizbeach. Nos enseña la Mishnah que si lo subiste aún así, aunque subió la rampita nada más, procedes con el tema del mizbeach. Esa es la regla en general, y la Gemara explica. Rabbi Yoshua dice, ¿qué se refiere a esto? Cada cosa, cualquier cosa que es apto para el fuego del mizbeach, el fuego que está en el mizbeach, ahí es que decimos que cuando subió el mizbeach, aunque esté con un mum, con una descalificación,
procede a hacerle sacrificio, procede a hacerle no el sacrificio, sino la ofrenda. ¿Y dónde lo aprendemos? Del versículo Vaikra 6.2, Haolá al Moquedá. Moquedá, que es hoguera, el fuego. De aquí aprendemos que Olá al Moquedá, de la misma manera que Olá, que es el Corban Olá, elevación, ¿sí? Que es apto para qué, ¿a dónde va? Al fuego, ¿sí? Y por lo tanto, nos viene a decir el pasuk, o sea, la Gemara entiende, todo esto es la opinión de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dice, Aolá al Moquedá, todo lo que es apto para el fuego, ahí si subió, decimos que uno continúa con el proceso del Mizbeach. Pero si no es apto para el fuego, no. ¿Y en qué se basa él? En el pasuk en Vaikra 6.2 que dice Aolá al Moquedá. Si la Olá, que es apta para el fuego, la subiste al Mizbeach, entonces ahí ya, un segundito. Sí, algo que es la Olá, que normalmente se pone en la hoguera, ahí si lo subiste un poquito, lo dejas con la laila, ya lo dejas ahí, ya aunque se lo subiste al Mizbeach con la laila, ¿sí? Entonces todo esto, y esto aplica para todo lo que es comparado a la Olá, que también va sobre el fuego, pero si es algo que si es algo que no es apto para el fuego en el Mizbeach, ahí decimos que aunque si tiene un defecto y subió al Mizbeach, no se procede a subir al Mizbeach. Esta es la opinión de quién? De Rabbi Yehoshua. Sin embargo, viene Rabban Gamliel y dice, no justamente fuego. Cualquier cosa que es apto para el Mizbeach, si, no nada más con fuego el Mizbeach, para el Mizbeach en general, si lo subiste al Mizbeach, aunque esté descalificado, procedes. ¿Sí? ¿Y en qué se basa? En el pasuk. Y Aolá al Moquedá la Mizbeach. El mismo pasuk, Aolá Moquedá Mizbeach, pero dice, de la misma manera que Olá es apta para el Mizbeach, no se enfoca en que la Olá es para el fuego nada más, pero si la Olá es apta para el Mizbeach, igualmente cualquier otra cosa que es apto para el Mizbeach, si lo subiste, ya procedes. ¿Sí? Dice la Gemara, que nos damos cuenta. Ambos de dónde sacan su alajá. Hay dos alajot diferentes. Perdón, un segundo. ¿Qué cada uno? No dos alajot. ¿Qué cada uno incluye adicional? Está escrito en la Torah Olá. Pero todos incluyen que, según ambas opiniones, ¿qué queda incluido aparte de la Olá? Las cosas que se invalidaron y ya las subiste en el Mizbeach. Solo que uno lo trae ambos del mismo pasuk, pero uno se enfoca en la palabra Moquedá, que la primera opinión de Rabbi Yoshua, que Moquedá es nada más las cosas que son aptas para el fuego, Moquedá, hoguera. Y el otro dice, no, Mizbeach con la laila, lo que es apto para él, Mizbeach. Entonces son diferentes pesukim, no el mismo pasuk, o sea, el mismo pasuk sí es, pero son diferentes fuentes porque uno, Rabbi Yoshua, lo saca de la palabra Moquedá y Rabban Gamliel lo saca de la palabra Mizbeach, para aprender la misma alajá, ¿qué misma alajá? Que cualquier cosa que quede inválida y la subes al Mizbeach, procedes. Aquí tenemos el ejemplo para lo que estamos hablando. Una misma alajá de diferentes pesukim. Dice la Gemara, no, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque en verdad aquí no es la misma alajá. Hay diferencia entre las dos opiniones. Por ejemplo, respecto a sangre del Corbán y respecto a las libaciones del Corbán que fueron invalidadas y las subiste al Mizbeach. Entonces, si tú me dices, como la opinión de Rabbi Yoshua, que para que procedas a subirlo al Mizbeach tiene que ser algo de Moquedá, algo que normalmente, algo apto para el fuego, las libaciones y la sangre no para el fuego. Entonces, en este caso, aunque subieron al Mizbeach, debes que bajarlas del Mizbeach. Sin embargo, a diferencia de Rabban Gamliel, que dice que no es la hoguera del Mizbeach, sino el Mizbeach en general, pues también la sangre y las libaciones están en el Mizbeach. Entonces, si lo subiste, vas a proceder, aunque estén inválidos por X razón, vas a proceder. Entonces aquí no es un buen ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no es un buen ejemplo? Porque no es la misma alajá de dos pesukim. Cuando decimos dos pesukim no me refiero a dos versículos diferentes, sino me refiero a dos fuentes diferentes, dos palabras diferentes. En este caso es el mismo pasuk, pero diferentes palabras. ¿Sí? Entonces aquí no es la misma alajá, porque según cada uno hay una diferencia respecto a sangre y libaciones de los korbanot. Se la Gemara trata de traer otro ejemplo. Él amarra papá que de Tania. Rabbi Yosef que el Yomer mitoch sheneemar con la noguea de Mizbeach Hikdash shomea ani ben raúy ben sheno raúy. Todo el mundo amar que vasim roim afkol raúy. Rabbi Akiva Omer ola reúya afkol raúy. Vetarvay umayka me maatu pesule mar maitile mi que vasim mar maitile me ola. Ve amar rabada baraba ola taof pesulaika ben ayoman de maitile mi que vasim ni navalot aoflo man de maitile me ola afilo ola taof nami.
La Gemara intenta traer otra prueba, otra explicación. ¿Qué queremos traer nosotros? No otra explicación, un ejemplo para una alajá que se aprende, la misma alajá que se aprende de diferentes opiniones, diferentes pesukim. Y el ejemplo lo dice ¿quién? Rav Papa. Este ejemplo dice, el ejemplo es el siguiente, está escrito en la Baraitá, que Rabbi Yossi Gelili opina lo siguiente, está escrito en la Torah, Shemot 29:37, con la nogea b'mizbeach ikdash. Cualquier persona que toca algo, el mizbeach, si algo toca el mizbeach se santifica. Uno aprendería de aquí que aplica, ya sea para algo apto para el mizbeach, o ya sea para algo que no es apto para el mizbeach. Si tocó el mizbeach, ¿qué? Si tocó el mizbeach, se santificó. Viene Rabbi Yossi Gelili y dice, no, está escrito en el próximo pasuk, ahí mismo, el que le sigue, el 38, Bezeh asher ta'aseh la mizbeach kevasim, corderos. ¿Sí? Tiene que ser algo similar al cordero. De la misma manera que cordero es apto para el mizbeach, y ahí es cuando se santifica, si tocó el mizbeach. Igualmente, cualquier otra cosa que toca el mizbeach se santifica, mientras que sea apto para el mizbeach. Así opina ¿quién? Rabbi Yossi Gelili. Rabbi Akiva viene y dice, hola. Aparentemente lo mismo, pero lo aprendemos de la continuación de la otra palabra que se menciona en el versículo 42, que dice Olá Tamid. Comparamos ¿qué? Con el Olá. De la misma manera que la Olal es apto para el mizbeach, igualmente cualquier otra cosa que toca el mizbeach se santifica únicamente si es apto para el mizbeach. Entonces aquí tenemos aparentemente la misma halajá, algo que toca el mizbeach se santifica mientras que sea similar a cordero o a la Olá, o sea, mientras que sea apto, ¿sí? La misma halajá que ambos dicen, y lo aprenden de ¿qué? La aprenden de diferentes fuentes. Uno, Rabbi Yossi Gelili, lo aprende de Kevasim, y otro lo aprende, y Rabbi Akiva lo aprende ¿de dónde? De Olá. Entonces aquí tenemos una halajá de dos pesukim. Dice la Gemara, no. ¿Por qué no? Porque ya Rabba Barabá dice que hay una diferencia lágica entre las dos opiniones. Entonces no es la misma halajá. ¿Cuál es la diferencia lágica? ¿Qué pasaría en un olá ta'of? ¿Qué pasaría en una olá of de ave que toca el mizbeach? ¿Sí? Que se invalidó y toca el mizbeach. Si puedes proceder y subir al mizbeach o no. Según la opinión que la fuente es de kevasim, de corderos, cordero es cordero si no es aves, entonces no sube al mizbeach. Sin embargo, según la opinión que es de olá, aquí sigue siendo olá, porque a pesar que es of, es ave, pero sigue siendo olá ta'of. Entonces sí, vas a proceder. Entonces, ya que es diferencia, entonces hay diferente halajá con diferente fuente. Entonces no es el caso que queremos traer de la misma halajá con diferentes fuentes. No tenemos todavía entonces el ejemplo. El amarra basheke de Tania, dam yechashev la ishaut dam shafach, le rabot et azorek, dire Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva omer, o zavach, le rabot et azorek. Betarvayu mai kamerabu zerika, mar maitila mi dam yechashev, mar maitila mi o zavach. ואמר רבי אבא, הוא שחט וזרק בעיניי ולדברי רבי ישמעאל אינו חייב אלא אחת, ולרבי עקיבא חייב שתיים. היתמר עלה, אמר אביי, אף לדברי רבי עקיבא נמי אינו חייב אלא אחת, דאמר קרא, שם תעלה עולותיך ושם תעשה. ארבינו רחמנא לכולהו עשיות. Este sí es el último ejemplo que la Gemara trae y no lo tumba. Mejor dicho, lo tumba y después lo establece. Dice Rabashé, escuchen bien. La Baraitá dice lo siguiente. Hay una prohibición, está escrito en la Parashá, en los versículos que nos habla de prohibición de sacrificar kodashim fuera de la azara. Está prohibido. Dam yahashev la ishau, dam shafach. El que hace un korban fuera de la azara es como si fuese que mató a una persona. Dam yahashev la ishau, dam shafach. Es como si fuese que sangre mató y adicionalmente tiró sangre. Está repetido. Dam yahashev, dam shafach. ¿Qué te viene a decir el segundo dam shafach? Está extra esto. El segundo, dice la Gemara para decirte que no nada más el que sacrificó fuera de la azara, sino el que salpicó la sangre fuera de la azara, también él tiene ¿qué? Karet. También él tiene karet. No solamente el que hace shejitá fuera de la azara, sino también el que salpicó la sangre fuera de la azara en un mizbeach externo, también tiene karet. Así opina Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dice que esto lo aprendemos del pasuk, de otro pasuk. Dice Ozabach, Asher Ya'ale, Ola Ozabach. La palabra O está extra porque podrías haber dicho Ola Vezabach. O está extra. ¿Qué aprendemos de esta palabra extra? Para enseñarte que no nada más el que hace un korban fuera del Betamigdash,
fuera de la Azara tiene caret, sino también que el que salpica. Dice la Gemara aparentemente que ambos nos están diciendo la misma halajá, que el que salpica fuera del Bet HaMikdash tiene que caret. La pregunta es ¿de dónde lo aprendemos? Rabbi Ishmael lo aprende de Dam Shafach y Rabbi Akiva lo aprende de la palabra Entonces aquí tenemos una halajá de diferentes pesukim. Dice la Gemara, no es un buen ejemplo, porque dice Rabbi Abau que la diferencia entre ellos va a ser en un caso, escuchen bien, en un caso que la persona en Shogeg, sin querer, hizo Shejitá y también hizo Zeriká, salpicó en el Mizbeach externo, Be'alem Echad, sin advertencia entre los dos, en un pensamiento, ¿sí? En una equivocación que incluía todo de una vez. Según Rabbi Ishmael, ahí como fue Shogeg, no hay karet, sino hay que hatat. Pero ¿cuántos hataot trae? 1. ¿Por qué? Porque según Rabbi Ishmael, el lav y el karet de ambos fue dicho en el mismo pasuk. Entonces no puede ser que en el mismo pasuk, por un elemejat, por un pensamiento que hizo, aunque hizo dos acciones equivocadas, le demos dos consecuencias. Entonces, en este caso, solo que un hatat. Sin embargo, según Rabbi Akiva, que el shohet se aprende de un pasuk y el zorek se aprende de la palabra que es otro pasuk, entonces ahí va a recibir ¿qué? 2 hataot. Entonces hay una diferencia lágica. Entonces, como hay una diferencia lágica, no es el ejemplo correcto que queremos decir de una halajá con diferentes pesukim. Aquí no es una halajá igual, aquí son diferentes halajot, ¿sí? Sin embargo, dice la Gemara, sí es un buen ejemplo. La Gemara se retracta y dice sí es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque Abaye dice que también según Rabbi Akiva, el que hizo shejitá de un corbán sin querer fuera de la azara y también salpicó, Beshogeg tiene que traer nada más que un solo hatat. ¿Por qué? Porque a pesar que se tienen de 2 pesukim, pero en Devarim 12:14 dice, ahí en el Bet HaMikdash taleo lo teja besham ta'aseh, y ahí harás todas las cosas. Y ahí mencionó en un pasuk todas las acciones y procesos de un corbán. O sea, ya que mencionó en un pasuk todos los procesos, también según Rabbi Akiva, si transgredió los dos, a pesar que cada uno se aprende diferentes pesukim, ya que al final se aprende besham ta'aseh, que incluye todo, nada más hay un solo corbán hatat. Entonces sale que según ambos, shejitá afuera está prohibido, salpicar afuera está prohibido, y si hiciste los dos, tienes que traer según ambos un hatat. Entonces la misma halajá. Entonces la diferencia entre ellos, ¿cuál es? Únicamente de dónde se aprende. Uno dice que se aprende de Dam Shafach, como dijimos antes, otro dice que así opina Rabbi Akiva, así opina Rabbi Ishmael, y Rabbi Akiva opina que se aprende de la palabra aquí está una halajá que se aprende de 2 diferentes pesukim. En este caso decimos de que no, como dijimos antes, no es posible de que uno seguro es que uno es incorrecto. Porque no puede ser que la misma halajá se aprenda de 2 pesukim. No necesitas 2 pesukim para decirte la misma halajá. Entonces seguro no es incorrecto. Y por eso cuando hay 2 dayanim que nos dicen el mismo argumento, pero basado en diferentes pesukim, lo tomamos como si fuese una sola opinión. Seguimos. Dine Mamonot, Danim Bayom Bejule. Siman Mishpat Ma'ane Mate. Mencionamos en la Mishnah que hay otra diferencia entre casos monetarios y casos de pena capital. Casos monetarios, uno puede juzgar en el día y el veredicto, el dictamen, que sea cuando, en la noche, puede culminar en la noche. A diferencia de casos de pena capital, que hay que juzgar en el día y culminar en el día. Si es a favor del demandado el mismo día y si no, para el día siguiente. Pero todo en el día. También el principio, también el final. La diferencia de casos monetarios es que el principio en el día, pero el final puedes dictaminar en la noche. Dice la Gemara, Minane Mile. ¿De dónde aprendemos? La Gemara trae ahorita 3 cosas que dice Rabaja Bar Papá, y para que nos recordemos 3 cosas, la Gemara trae un simán. Una tiene mishpat, otra la palabra maane, otra la palabra mate. La primera es, ¿de dónde aprendemos que efectivamente es así la halajá? Que Dine Mamonot en casos monetarios se debe comenzar en el día, pero se puede culminar también en la noche. Amar Rabbi Bar Papá, de Amar Kabe Shafetu etam bechol et, yahi tejilat dinami, que de Rabba Rami, כתיב ושפטו את העם מחולת, וכתיב והיה ביום הנחילו את בניו, הכיצד? יום לתחילת דין, לילה לגמר דין. מתניתין דלא כרבי מאיר. דתניא היה רבי מאיר אומר, מה תלמוד לומר? על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע, וכי מה עניין ריבים אצל נגעים, אלא מגיש ריבים לנגעים. מה נגעים ביום דכתיבו ביום מראות בו? אף ריבים ביום, ומה נגעים שלא בסומים, דכתיב לכל מראה הכהן, אף ריבים שלא בסומים. מקיש נגעים, ומקיש נגעים לריבים, הריבים שלו בקרובים, אף נגעים שלו בקרובים. אם הריבים משושב נגעים משושב, דינו ממונו
ודין וממונו בשלושה גופו לא כל שכן תלמוד לומר והוא בא אל אהרון הכהן או אל אחד וגומר. הלמדת שאפילו כהן אחד רואה את הנגעים. La Gemara dice Rabbi Jehová Rapá, te voy a decir dónde lo aprendemos. Está escrito en el pasuk respecto a los dayanim que fueron nombrados por quién, por Moisés, por Moshe Rabbenu. Dice el pasuk en Shemot 22. Veshafetu et ha'am bechol et, juzgarán al pueblo en cualquier momento. ¿Qué significa cualquier momento? También en la noche. Aquí vemos que pueden culminar en la noche. Dice la Gemara, si es aquí, puede ser que también podrían empezar en la noche. Veshafetu et ha'am bechol et, juzgarán en cualquier momento. También comenzar pueden en la noche, en cualquier momento. Dice no, por lo que dijo Raba. Raba hizo una contradicción. Por un lado el pasuk dice Bejolet, que pueden juzgar en cualquier momento. Pero por otro lado hay un pasuk en Devarim 21:16 que dice Veaya Beyom Anjilo en Balab. Beyom Anjilo en Balab, que el tema de herencia, Beyom, ¿qué es Beyom? En el día. O sea, nada más en el día y no en la noche. ¿Cómo puede ser? Por esta contradicción, dice Raba, no. En el día Beyom empiezas, pero el dictamen puede ser ¿cuándo? También en la noche. Esta es la fuente. Dice la Gemara, nuestra Mishnah no cuadra con la opinión de Rabbi Meir. ¿Por qué? Rabbi Meir en la Baraita dice, está escrito en la Torah de Barim 21:5, al pie mihiyeh korri bechol naga. ¿Sí? Según ellos, o sea, según los jueces, se dictaminará cualquier disputa o cualquier lepra. ¿Sí? El tiempo antes que había lepra, ellos sí. ¿Qué tiene que ver aquí disputas monetarias con lepra? ¿Qué tiene que ver aquí? Dice la Gemara, para compararte disputas monetarias con lepra, de la misma manera que lepra se puede ver nada más que en el día, como dice el pasuk, ubiom, heraot bo, ubiom, igualmente disputas monetarias únicamente en el día. Y de la misma manera que lepras no se puede con kohanim, que son, ¿quién normalmente dictamina lepra? El Cohen. No se puede con kohanim que son ciegos, ¿sí? O que son parcialmente ciegos, un ojo, etc. ¿Y dónde se aprende? Porque está escrito Lejol Mar Enea Cohen. Hay dos opiniones si es de Lejol Mar o de Enea Cohen. Igualmente, disputas monetarias a través de jueces que no sean ciegos, ¿sí? Y aparentemente aquí dice claramente, según Rabbi Meir, que no se puede hacer disputas monetarias en la noche porque se aprende de la lepra, que no se puede en la noche, sino en el día, y más que el principio y el final también. Entonces nuestra Mishnah que dice que nada más el principio debe ser en el día, pero el final puede ser en la noche, más que no va como la opinión de Rabbi Meir. La Gemara sigue trayendo la baraitá. Esa es la baraitá, una baraitá larga, que Rabbi Meir dice que disputas monetarias completamente principio y final en el día, no como nuestra Mishnah. Sigue diciendo la baraitá, seguimos comparando. Acabamos de decir que disputas monetarias se compara con ¿qué? Se compara con legaim, con lepra. Si ahorita también comparamos al revés, lepra con disputas monetarias, de la misma manera que disputas monetarias no pueden ser juzgados por jueces relacionados familiarmente con los litigantes o que tienen intereses. Igualmente, en lepra no puede ser a través de kohanim que sean familiares. Uno hubiese pensado que ya que comparamos uno con otro, también comparamos que de la misma manera que en disputas monetarias necesitas 3 jueces, también en lepra necesitas 3 kohanim. Y deberían, y no nada más comparamos, sino que en sí en temas monetarios, que es pertenencias, 3, en temas corporales de uno mismo, ¿no van a necesitar 3? Ahí decimos, no, aquí hubiésemos podido decir así, pero hay un pasuk especial en Vaikra 13:2 que nos dice, Beubá, que la lepra se traía a Aarón a Cohen o a uno de los Kohanim, más que el lepra es suficiente que uno solo. Pero de todas maneras traímos toda esta variedad para decirnos que Rabbi Meir opina, no como nuestra Mishnah, y opina que es necesario empezar y culminar en el día. Hausamia David Bishbutet Rabbi Yohanan. David dain dina ולא אמר לרבי יוחנן ולא מידי. איך יביא דחי ואמר רבי יוחנן הלכה כסתמשנה ותרן כל הקשה לדון קשה להעיד יש שקשה להעיד ואין קשה לדון אמר רבי יוחנן להטו יסומה באחד מעיניו רבי יוחנן סתמה אחרית ישכח דיני המונות דנים ביום וגומרים בלילה מה ילמד ההיא סתמה מה היא סתמה בהיתמה סתמה דרבים עדיף ובהיתמה משום דקתני לה הלכתה משום דקתני לה גבי הלכתה דדינה. Dice la Gemara, había un ciego en el vecindario de Rabbi Yohanan y él juzgaba casos monetarios. Y Rabbi Yohanan nunca le dijo nada, nunca se opuso. Se pregunta la Gemara, ¿cómo Rabbi Yohanan permitió algo así? Si la halajá es como un Stam Mishnah, como una Mishnah Stam, una Mishnah que no menciona nombre. Y en la Mishnah Masechet Nidá 49 dice que cualquier persona que es apto para juzgar es apto para testificar. Pero hay unos que son aptos para juzgar, pero hay unos que son aptos para testificar y no son aptos para juzgar. ¿Cuál es ese caso? Dice Rabbi Yohanan, suma, que suma. El mismo Rabbi Yohanan dice sobre esa Mishnah anónima de Masechet Nidá, que se refiere a suma a una persona ciega que no puede juzgar, pero sí puede testificar. Entonces esta Mishnah fue dicha anónimamente y está escrito claramente que una persona ciega
ciega de un ojo, o sea que no tiene, ¿puede juzgar o no puede juzgar? No puede juzgar. Entonces, como Rabbi Yohanan dejaba que el ciego de su vecindario puede juzgar. Si la halajá es como una Stam Mishnah, y la Mishnah más Nida dice así, dice no, Rabbi Yohanan tenía otra Stam Mishnah a favor de él. ¿Cuál es esa otra Stam Mishnah? Nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah dice que se puede juzgar casos monetarios en el día y dictaminar en la noche. Y en la noche uno no puede ver bien. Es como si fuese que está ciego. Vemos de que no hay problema que un ciego juzgue y dictamine un caso monetario. Dice bueno, listo. Entonces tenemos nuestra Mishnah que está, pero también está la Mishnah Masechet Nida. ¿Por qué Rabbi Yohanan optó por la nuestra y no por la de Mishnah en Masechet Nida? Dice, no te voy a explicar por qué. Porque yo prefiero ir como una Mishnah anónima de mayoría de Jajamim y no como una Mishnah que va según la opinión de Rabbi Meir. ¿Sí? La Mishnah Masechet Nida va como la opinión de Rabbi Meir, que es una opinión, a diferencia de nuestra Mishnah que va como Jajamim y siempre la contra Jajamim contra Rabbi Meir, vamos como que Jajamim. Otra explicación es de que pensamos, preferimos ir con nuestra Mishnah en estos temas porque nuestra Mishnah habla de los temas de jueces. En Nidá, esta halajá fue dicha de paso, no es el tema esencial. Aquí es Sanedrín, tema de juez. Entonces, si fue dicha una Mishnah, estamos aquí, seguro esta es la principal. Seguimos. Rabbi Meir, hay besefetu etam bejolet maidarish be, amarraba leatu y yom meunan detran, en roim etanegaim beshachritu benarbaim velo betohabay de lo meunan mi pene shekehan niret azza velo batzaoraim mi pene sheazza niret keha. Rabbi Meir, hay beyom enjilot bana maya bidle. לכדתני רבא בר חנינא קמא דרבן נחמן והיה ביום הנחילות בנה ביום אתה מפיל נחלות ואתה מפיל נחלות בלילה אמר לי למה אתה מאן דשחי במה ירתון לבני ומה דשחי בלילה לא ירתון לבני דילמה דין נחלות כאמר דתניא והייתה לבני ישראל לחוקת משפט הוראה כל הפרשה כולה להיות דין כרבי יהודה אמר רב אמר רבי יהודה אמר רב שלושה שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבים רצו עושים דין שניים כותבים ואין עושים דין אמר רב חז"ל לא שנו אלא ביום אבל בלילה כותבים ואין עושים דין משום דאבו להו עדים ואין עד נעשה דיין אמר לאין אחי כאמינא. Dice la Gemara Rabbi Meir que dice que también se puede hacer, que también Rabbi Meir opina que acabamos de ver antes, volvemos a la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Meir que dice que el juicio y el veredicto del juicio debe ser todo que en el día. ¿Qué va a hacer con el pasuk que trajimos como fuente para nuestra Mishnah? Que el veredicto sí se puede hacer en la noche. En cualquier momento. ¿Qué va a hacer con este pasuk? Dice Rabba, no él va a decir que Bejolet se refiere también a un día nublado, porque está escrito en la Mishnah Masechet Negaim que respecto a Negaim, respecto a lepra, el Cohen no puede ver lepra ni muy temprano en la mañana ni muy tarde en el día, ni en un día nublado. ¿Por qué? Porque un punto opaco se ve muy brillante y tampoco en la tarde no puede porque un punto muy brillante se puede ver opaco y puede cambiar el color del nega. Entonces uno hubiese pensado que ya que comparamos según Rabbi Meir los disputas monetarias con lepra, entonces uno hubiese dicho que también caso monetario no se puede hacer en un día nublado. Kamashmalan de que Bejole, también un día nublado se puede, pero en la noche eso seguro no se puede según Rabbi Meir. Sigue la Gemara preguntando, Rabbi Meir, ¿qué va a hacer con el pasuk en herencia que dice Beyom hanjilo et banav, el día que heredar, que va a heredar a sus hijos? ¿Sí? Heredar es un tema monetario. ¿Sí? Más que nada más en el día, un segundo. Sí, no es una pregunta en contra, sino ¿qué va a hacer con este pasuk? Está extra. Rabbi Meir ya aprende, ¿sí? De dónde él aprende que tiene que ser nada más en el día, porque lo compara con Negaim, con lepra, ¿sí? Lo compara con lepra, ¿sí? Lo compara uno con otro, ¿sí? ¿Qué va a hacer con este pasuk? Beyom hanjilo et banav. De aquí también podemos aprender, pero no es necesario aprenderlo aquí porque ya lo aprende de que lo compara con el tema de disputas monetarias con lepra. Entonces, ¿qué va a hacer con el pasuk? Beyom hanjilo et banav. Dice, no, esto es para enseñar lo que dijo Rabba bar Haniná en frente de Rab Nachman. Allá beyom hanjilo et banav. Aparentemente el pasuk no dice que la herencia es nada más cuando la persona muere de día. O sea, que si muere de día puede heredar a sus hijos y si no muere de día, no hereda. ¿Acaso es así? No puede ser. ¿Qué se refiere el pasuk? Din nahalot. ¿Qué es din nahalot? Que el testamento de una persona que está repartiendo su herencia se considera un dictamen, un veredicto únicamente si se hizo en el día, como está escrito en la Baraitá. La parashá habla de herencias y al final dice mishpat, lejukat mishpat. O sea, de aquí aprendemos que las directivas de la herencia instruidas por el heredero se consideran que un dictamen, ¿sí? Y los que escuchan eso pueden que, dice Rabbi Yehuda Nobrera, una de dos. Si hay tres personas que se escucharon, entraron a visitar a un enfermo y les dice directrices de la herencia. Tienen dos opciones, o pueden escribirlo en un documento como testigos y después de que los herederos vayan y ejecuten
ese testamento en el Betín, o ellos mismos se pueden convertir en ¿qué? En jueces. ¿Por qué? Porque fue dicho en frente de 3, pero eso es nada más cuando fue en frente de 3. Si fue en frente de 2, ahí es nada más testigo. ¿Sí? Dice Rav Hasda, y todo esto es únicamente cuando en el día, pero en la noche, aunque sean 3, tienen que ser nada más testigos. ¿Por qué? Porque no pueden juzgar. Entonces se convirtieron en testigos. Entonces si se convirtieron en testigos no se pueden convertir después en ¿qué? En jueces, porque en Ed nace de allá. Un testigo no puede ser juez. Eso es lo que se refiere ese pasuk Beyom Anjilo et Banav según Rabbi Meir. No para decirte de que nada más en el día y en la noche, porque eso ya se aprende del Lekesh, sino para que eso se aprende del Lekesh, que nada más se puede en temas de disputas monetarias, nada más en el día y no en la noche. Si no te viene a decir que Beyom Anjilo et Banav, esta es la que si 3 personas escucharon esto en la noche, se convierten en testigos, como dijimos, y no se va a llamar un veredicto, sino tienen que llevarlo después a un juzgado. Todo lo que se puede llevar es veredicto, todo lo que se llama mishpat, directrices de una persona que va a fallecer, es cuando lo dijo en el día en frente de 3. Y le pregunta, ¿a eso te referías? Y dice, sí, justamente a eso me refería. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.